la potencia de nuestros volcanes y la honradez de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Buenos días, amigos, amigas de 92.3 FM Extra Radio, amigos y amigas de extraradiocr.com y de Extra TV 42. Bienvenidos a un programa más de En Contexto, donde estaremos ampliando las informaciones que se han ido originando desde la mañana, donde estaremos conversando un tema de fondo y donde estaremos recordando qué se celebra hoy y cosas que han pasado en un día como hoy. Luis Diego Castro y Rita Valverde les acompañamos a partir de este momento. Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a todos ustedes que están ya en sintonía para En Contexto. Penúltimo día de octubre, Luis Diego, se nos va demasiado rápido. Casi Halloween. Sí. Casi Halloween, casi noviembre. Casi diciembre, casi 2025. Mañana estaremos hablando del Día de las Mascaradas, sí. 31 de octubre. Despedimos octubre, ya viene noviembre y como hemos dicho estos días, viene todo lo bonito, esa época en la que la gente está motivada y se sienten los aires y el clima diferente. Sí, es una época bastante especial. No vamos a negar tampoco que hay gente que no le gusta esta época. Sí, no todos. Y que también hay gente, ¿verdad? Hablando de temas de salud mental que siempre son importantes para nosotros, que también hay gente a la que esta época que viene le pega muy duro, ¿verdad? Sí, y que podría ser tema para un programa también, porque dentro de tanta celebración, pues obviamente en los últimos meses del año no es que la gente deja de enfermarse, la gente deja de separarse, de divorciarse, de perder la vida, ¿verdad? La vida continúa, ¿verdad? Y todos en el marco de tantas celebraciones que hay en diciembre bonitas, pues también algunos, no pocas personas, pues conmemoran fechas tristes también y que hay que saber sobrellevar. Así es. Luis Diego, y antes de avanzar con las noticias, 7003-1234, el 7003-1234, esa es nuestra línea para que ustedes se comuniquen con nosotros, pedirles que nos escriban o que nos envíen audios para estar muy atentos a lo que ustedes vayan también opinando sobre nuestros temas y las noticias que están pasando hoy, miércoles 30 de octubre. Ya tenemos abierto diarioextra.com y también la edición impresa de Diario Extra para informarles de qué está pasando en este momento en Costa Rica y en el mundo. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. Bueno, algunas noticias de última hora. Las autoridades registran más de 180 emergencias por las lluvias de este martes. También la ruta 32 permanece cerrada tras derrumbes en al menos 3 puntos de la carretera. La hermana de Daniela Escobar dice dudar de un amigo de ella, pues salió en un carro después de que Daniela salió del bar. Esto luego de que ayer las diligencias del organismo de investigación judicial que se realizaron en la zona donde se desaparece Daniela apuntan a un accidente acuático, descartan el tema de la violencia y más bien, sin embargo, parte de lo que todavía se comenta es que no ha aparecido señales del cuerpo o restos que tengan que ver con, apunten necesariamente al accidente acuático. Y también en las últimas horas una toma ilegal de combustible termina en explosión en Moín de Limón. Provocó un incendio y explosión por una aparente acción delictiva durante la noche de este martes, informó la refinadora costarricense de petróleo Recope. Bomberos de Recope atendieron la emergencia y la contuvieron rápidamente. La afectación se presentó en al menos 40 metros y cuerpos de emergencia continúan en el sitio para reparar la toma ilegal y el impacto ambiental ocasionado.
es parte de las noticias que han acontecido durante esta mañana, las últimas horas también. Y ahora sí, saltamos un poco más a nuestras noticias que vienen hoy en el diario Extra. En portada hoy se dice que la municipalidad gastará 134 millones de colones en 27 árboles. Esto como parte de un proyecto para arborizar la capital, el cual tendrá un costo de 134 millones de colones en sus fases 1 y 2, por lo que colocar cada uno de los 27 árboles que se planea para los bulevares de las avenidas Central y 4 tendrá un costo de 4.9 millones de colones. Así lo dice Dayana Marín, gerente de provisión de servicios de la Municipalidad de San José, quien dijo que la intervención será entre la calle 9, donde queda la soda en la avenida Central, Chelles, y calle 14, donde finaliza el Paseo Colón. En avenida 4 será ese mismo tramo en paralelo. Correcto, parece mucha plata, ¿verdad? De primera vista, que vamos a ver, si lo redujéramos, si lo dijéramos simplistamente, estaríamos diciendo que cuesta casi 5 millones de colones sembrar un árbol, ¿verdad? Pero no es por justificarlo, pero bueno, claramente no es solamente sembrar el árbol, ¿verdad? O no es lo que el árbol cueste. Hay salarios, hay transportes, hay, me imagino que los árboles van a llevar toda una estructura, una infraestructura ahí alrededor que hay que construir, que hay que hacer el espacio, hay que picar, hay que etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cada árbol, si se dividiera así, que no creo que el proyecto esté dividido así, pero cada árbol costaría 5 millones. En total van a costar 134 millones de colones las fases 1 y 2 para colocar estos 27 árboles. Así es, y según lo que dice la municipalidad, la capital, en la capital hay 2.600 árboles entre aceras, parques y bulevares. Y con este plan se proyecta que en 4 años la meta es llegar a unos 4.000 árboles en la capital, en toda la capital. Es decir, un poquito menos del doble, que ahorita serían 2.600, según lo que dice o los datos que tiene la municipalidad. Bueno, viene fuerte la municipalidad con este proyecto de arborización de la capital. En otras noticias, está avanzando rápidamente en la Asamblea Legislativa el traslado de feriados a lunes. De forma unánime, los diputados de la Comisión Especial de Turismo dictaminaron afirmativamente el expediente 23.981 que autoriza el traslado de los feriados obligatorios a lunes. Así que los diputados avalaron que el viernes 11 de abril de 2025, que es el aniversario de la batalla de Rivas, se conmemore el lunes 14 del mismo mes, con el fin de fomentar la visitación interna y la reactivación económica en todas las regiones, particularmente del sector turismo. Entonces sigue avanzando este plan de trasladar feriados a los lunes, o más bien ya lo dictaminaron de forma unánime en la Comisión Especial de Turismo. Este es un tema que siempre genera opiniones. Por eso les recordamos, 7003-1234, 7003-1234. Podemos hacer una pregunta muy simple. ¿Está o no de acuerdo en que los feriados se trasladen a lunes? ¿Verdad? Para hacer fin de semana largo. Ya lo hemos tenido en el pasado. Ha mostrado los datos mostraron buena afluencia de turismo local a diferentes zonas del país. Mucha gente se manifestó a favor de esto y hay otras personas que dicen que los feriados deben celebrarse, festejarse en los días que son. Particularmente con el Día de la Madre hubo muchísima oposición a que se trasladara oposición social a que se trasladara de fecha. Pero bueno, cuéntenos. Sí, yo creo que eso ya es muy particular de cada persona. Yo sí siento que a mí personalmente, les digo, me gusta celebrar los días que son. Uno tiene ya más la fecha identificada. Pero bueno, en este caso el proyecto va de la mano para incentivar también el turismo local. Claro. O sea, tiene un propósito y yo creo que pues eso quedará en manos, ¿verdad?, de los diputados analizar, porque ahorita lo que se hizo fue dictaminar en la Comisión Especial de Turismo, que es donde se está viendo. Sin embargo, le restarían 2 debates, segundo debate, y si es afirmativo, si se aprueba,
se enviaría a Casa Presidencial para convertirse en ley de la República. Es decir, todavía le quedaría camino a este proyecto. Sí. Ahorita lo que estamos hablando es que se dictaminó, que se le dio el visto positivo en la comisión en la que se analiza para ya pasarlo a plenario y que se discuta en las distintas fracciones. Que digamos de la comisión, por la comisión está prácticamente aprobado porque fue unánime. Difícilmente vaya, en los próximos debates, difícilmente vaya a cambiar. Habría que ver qué pasa ya en plenario y de llegar a la mesa del Ejecutivo, qué sucede con esto. Así es. Y bueno, aquí se habla un poquito más detallado que entonces sería jueves 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, se llevaría a cabo el lunes 5 del mismo mes, y en el caso del lunes 1 de diciembre, que es el día de la abolición del ejército, se daría libre el mismo día, porque bueno, cae lunes. Entonces, es parte, bueno, de los proyectos que están avanzando en la Asamblea Legislativa, y por supuesto que también en muchos otros, pero en este en particular lo traemos a colación por esta afirmación o unánime que hace la Comisión Especial de Turismo al proyecto 23.981 de autorizar el traslado de feriados obligatorios a los días lunes. En otras noticias, Luis Diego, también tenemos todavía el tema del Hospital de Cartago, que, bueno, bastante polémico ha sido todo esto de la paralización de la empresa que se iba a hacer cargo de la construcción. Sí. Nuestros compañeros de Desde Buena Mañana conversaron con Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, quien aseguró que no deberían existir problemas para construir el nuevo hospital de Cartago en el terreno de El Guarco. Dice que el terreno es completamente apto, y él dice que el terreno para la construcción del nuevo hospital tiene todos los criterios técnicos para que el centro médico se construya en ese lugar. Dice, sobre ese terreno se han dicho muchas cosas, pero nada de eso tiene sustento técnico, porque parte, ¿verdad?, de lo que se habló cuando la empresa que iba a desarrollar la construcción desiste o se hace a un lado, es que había dudas sobre el terreno. Sin embargo, aquí se está confirmando que no, que el terreno es completamente viable y se puede desarrollar perfectamente el Hospital de Cartago en este terreno del Guarco. Se han dicho tantas cosas, Rita, con respecto a este terreno. Hay muchas voces que hablan de que el terreno no es apto, y otras tantas, bastantes, que también afirman que el terreno cumple con todos los requerimientos técnicos. ¿Quién miente? ¿Quién no está siendo exacto? ¿A quién le están fallando los criterios técnicos? Es algo que es una pregunta o una serie de preguntas que a mí me encantaría que se pudieran responder en el futuro. Vamos a ver qué pasa y hasta qué extremos llega el tema del caso Barrenador, aunque tiene que ver más con la concesión de los EBAIS y esto, pero si de alguna manera puede llegar a derivar por medio de otra denuncia o de otro proceso en algo que tenga que ver con esto de la construcción del hospital, porque honestamente pienso que si no es en tribunales de justicia donde se emitan todos los criterios en algún otro tipo de proceso, creo que difícilmente vamos a saber realmente quién dice la verdad, ¿verdad? Porque tenemos voces oficialistas que nos hablan de que el terreno que no funciona, que tienen los estudios técnicos, que se ven sumamente seguros y convencidos de que el terreno no cuenta con los criterios básicos para construir un hospital. Y por el otro lado también, o sea, se muestran con muchísima seguridad algunos sindicatos, algunos expertos, y a ciencia cierta, la verdad es que en este momento, por lo menos yo, como siempre lo digo, yo como ciudadano, no sé a quién creerle. No sé a quién creerle, porque he visto expertos de los dos lados, he visto seguridad de los dos lados, hablando de que los criterios técnicos los avalan y los respaldan. Unos para decir que el terreno no sirve y otros para decir que el terreno sirve. Así es. Luis Diego, ¿qué le parece si escuchamos un extracto de esta entrevista que desarrollaron nuestros compañeros desde Buena Mañana? Todos los terrenos en Costa Rica tienen características y condiciones diferentes, ¿verdad? Sin embargo, todos los estudios del terreno actual, o por lo menos donde se estaba haciendo la licitación del Hospital de Cartago,
pues nos indican que no tienen ningún impedimento desde el punto de vista técnico, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que se puede hacer ahí un hospital sin ningún tipo de problema logístico o técnico que vaya a afectar la infraestructura en la etapa constructiva o en la etapa de operación. ¿Cuánto mide el terreno, don Randall? Mire, el dato exacto no lo tengo, no lo manejo exacto, la verdad. No quisiera dar un dato si no lo tengo, no tengo los planos y eso. Okay. Claro, ahora, don Randall, la discusión en torno al terreno parecía superada, ¿no? Después de que ya se estableció que aquella empresa mexicana lo iba a hacer, luego la empresa renuncia a hacerlo. Si aparece otra empresa que vaya a hacer el hospital, es en el terreno que ya, pues, no sé, usted me corrige, si ya por superado el tema, ¿por qué pensar en otro terreno? ¿O es que aún a este escenario de hoy se está pensando que ahí no, que sea en otro lugar? Mire, eso serán las autoridades de la caja lo que deberían responder esa pregunta. Si usted me pregunta a mí, yo diría que por sentido común, por el avance que se lleva sobre los estudios de ese terreno, una nueva etapa, ya sea una readjudicación a la empresa que quedó en segundo lugar en este proceso licitatorio, o un nuevo proceso licitatorio debería hacerse en el mismo terreno. Y esto porque eso ahorraría muchísimo tiempo, ¿verdad? Iniciar en un nuevo terreno implicaría que la caja debería hacer un proceso de compra licitatorio para un nuevo terreno. Posteriormente vendrían estudios y análisis sobre ese terreno con mucha rigurosidad, porque para hacer un hospital se requieren muchísimos estudios, y posteriormente la etapa de licitación para el diseño y la construcción. Con ese escenario de un nuevo terreno, ¿verdad? Que reitero, yo no le veo mayor sentido. Si fuera ese un escenario, eso nos llevaría, hemos dicho, a un proceso en donde no vamos a tener un hospital de aquí a los próximos 10 años. Yo le quería preguntar, muy buenos días, ¿en algún momento se habían lanzado las alertas de que... Bueno, hay un poco de lo que nos hablaba, le hablaba a nuestros compañeros desde el punto de vista técnico, entonces el terreno no tendría ningún inconveniente. En otras noticias, Luis Amador se llevaría figuras del gobierno. Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, reiteró en una entrevista con Extra Radio sus intenciones por aspirar a la presidencia de la República, adelantando que lo haría por medio de un nuevo partido político. Para llevar a cabo esta meta, Amador explicó que buscaría funcionarios que hayan trabajado en gobiernos anteriores, así como figuras de la actual administración que se sumarían a su movimiento. Según el ex jerarca, en este momento hay 21 partidos en formación. Uno de ellos es el que busca utilizar como vehículo para poder plantear el proyecto político que tiene en mente. Escuchemos. Hay un grupo de personas, algunas que han estado en puestos públicos previamente, han sido diputados, han sido ministros o viceministros de hace ya mucho tiempo. Estamos hablando personas que en los años 90 y algunos que inclusive están hoy o estuvieron en el gobierno actual, pero ya salieron del gobierno actual. Hay otros que todavía están en el gobierno actual, que van a venir a apoyar el proyecto, ya lo han indicado. Finalmente hay un grupo de costarricenses que están fuera del país, que me han estado contactando, varios de ellos en Estados Unidos, otros en Europa, en diferentes profesiones, seguridad, agricultura, que ellos quieren apoyar el proyecto y a mí me parece muy importante apoyar ideas frescas, personas con buena experiencia que a nivel internacional hayan podido lidiar con formas de resolver problemas similares a los que tenemos en el país. En Contexto, por Extra Radio. Bueno, es lo que está diciendo Luis Amador. Recordar que él hace, ¿qué podríamos decir? Poquito más de un mes estuvo en el país, vino a rendir cuentas sobre la causa penal abierta por el tema de la pista de Liberia en Guanacaste, que fue parte de la salida del gobierno. Luego hubo una pelea directa entre Luis Amador con el presidente Rodrigo Chávez. Era una figura hasta ese momento que se decía el delfín del gobierno, que apuntaba para suceder al presidente. Sin embargo, bueno, a raíz de este conflicto que hubo, Luis Amador se separa del gobierno. Lo hemos visto también hablando
criticando, señalando, incluso ayer en la entrevista con nuestros compañeros de Desde Buena Mañana señalaba bastantes cosas que en su momento, como dice la gente, una vez que se sale del gobierno y salen estas cosas al aire. Una de ellas era que decía que el presidente, o que se pudieron haber inaugurado incluso más obras viales. Sin embargo, la agenda del presidente a veces era un poco complicada y así lo decía, ¿verdad? Se pudo haber inaugurado mucho más en el tema de obras viales. Ahora Luis Amador dice que se va a formar un nuevo partido y que hay gente que puede estar dentro del gobierno, que pueden seguirlo e incluso apuntando a gente de otros partidos y de otros gobiernos. Luego también un dato importante es que él había intentado estar o ser parte de los candidatos del partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, le dijeron que no. Entonces por eso está tomando esta opción de hacer su nuevo partido. Vamos a ver cómo avanza esta conformación del nuevo partido que señala. Y hay más información si quiere enterarse de todos los detalles de esta noticia, puede ir a la página 7 de la versión impresa de Diario Extra, Rita. Así es. Y también, le vamos a contar, ayer conversábamos sobre el desalojo que se realiza, esta vez es en el lado de Cartago, porque personas desalojadas quedan en limbo de 9 meses. En los últimos 10 días, aproximadamente 170 familias de Guadalupe, en Cartago y en Tirraces de Curridabat han tenido que abandonar sus hogares a raíz de la demolición de las estructuras. En la mayoría de los casos, las personas deben partir de la vivienda por riesgos ambientales y pese a la intervención de las autoridades, los meses posteriores son de gran incertidumbre y espera. Parte de lo que anunciábamos ayer del traslado de varias familias porque están en una zona de riesgo. Esto hacía más de 10 años que estaba la alerta. Sí. Sin embargo, hasta ahora se concreta. Estos procesos siempre son complejos, llevan tiempo y llevan también mucha polémica en torno a dónde se van a reubicar estas familias. Claro, y no dejan de ser necesarios también porque pues en la gran mayoría de los casos es justamente por riesgos ambientales, o sea, sobre todo por riesgos de desbordamiento de ríos o de deslizamiento de tierra, sobre todo en esta época donde llueve tanto y los terrenos se vuelven tan inestables. En otras noticias, el Niño cuadruplicó muertes de ganado. En 2022 fallecieron 204 reses producto de sequías o pocas lluvias. Un año más tarde, o sea, 2023, cuando arreció el fenómeno del Niño, la cifra alcanzó las 816, o sea, 4 veces más. Así lo identificó la encuesta nacional agropecuaria, ENA, realizada en 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC. Este aumento preocupa a expertos y productores. Claro, porque pasamos, digamos, no se duplicó, se cuadruplicó, ¿verdad? De 204 reses a 816 reses de un año para el otro. Así nomás, como producto, ¿verdad? Según esta encuesta, del fenómeno del Niño. Así es, en tema del clima. Y Luis Diego, también a nivel internacional, nos levantamos, hemos estado viendo videos, imágenes de lo que está sucediendo en España, bastante lamentable, bastante imágenes apocalípticas, ver tantos carros ahí acumulados entre las ciudades. Sabemos que no es un país donde estén acostumbrados a lidiar con este tipo de fenómenos, ¿verdad? Recientemente España decretó 3 días de luto tras 60 fallecidos por inundaciones. Bueno, más de 60 fallecidos se habla, con carreteras cortadas y zonas de Valencia aisladas, sin telefonía ni electricidad. Las autoridades temen que el balance aumente con personas todavía desaparecidas. Ha estado 10 horas lloviendo sin parar, es lo que dicen, y el resultado es lo que vemos. Estamos incomunicados, no se puede acceder a la parte del pueblo, las carreteras están todas cortadas, puentes cortados, es lo que dice José Manuel Reyán, residente de la población valenciana en Ribarroja de Turia.
Sí, y sobre esta noticia, que sigue siendo una noticia en desarrollo, de estos 3 días de luto y las inundaciones que han ocurrido sobre todo en Valencia, en España, pues por supuesto que vamos a seguir informando en Extra Radio y en Extra TV 42, ahora a partir de las 11:30 de la mañana que comienza Extra Noticias. Por supuesto que vamos a tener todos los reportes internacionales al respecto. Sí, escuchemos también un audio sobre estas inundaciones que está ocurriendo en España. Datos de la Guardia Civil, hay que recordar que hace un momento todavía decía el propio presidente Mazón que es muy difícil a esta hora hacer un balance. Son conscientes de que hay víctimas mortales, incluso se ha activado ese protocolo de múltiples víctimas para atender a todo lo que se necesite a partir de ese momento. El primer dato que tenemos, fuente Guardia Civil, habla de 13 víctimas mortales. Los equipos de Radio Televisión Española, igual que los equipos de rescate, tienen muchos problemas para ir llegando a los puntos, pero vámonos con Izaskun Fernández. Ella está en Sagunto. Cuéntanos ahora mismo en qué punto estás. Bueno, pues como escuchabais, la situación aquí en Valencia sigue siendo muy complicada. Nosotros exactamente estamos en una de las salidas de la A7 a la altura de Ribarroja, entre Ribarroja y Manises, porque hemos tenido que coger esta salida porque era imposible avanzar por la vía. Estamos viendo muchos camiones de bomberos, de Guardia Civil, de policía, y también nos está sorprendiendo la cantidad de camiones que estamos encontrando aparcados en los arcenes. La A3 también tiene 2 puntos cortados y también la circunvalación de Valencia. Son algunas de las consecuencias que ha dejado una lluvia torrencial que ayer acumuló hasta 500 litros por metro cuadrado en Chiva. El 112, como estábamos escuchando, insiste en que la población evite al máximo los desplazamientos. ¿Por qué? Pues porque la lluvia ha caído en el interior, pero todavía tiene que desplazarse hacia el litoral, así que aunque hoy no llueva, continúa siendo muy peligrosa la situación. Anoche preocupaba mucho. En Contexto, por Extra Radio. Muy lamentable, Luis Diego, y todas estas, como le decíamos, imágenes que nos dejan impactados sobre lo que está ocurriendo allá en España. Sí, y siempre en asuntos internacionales, la campaña política en los Estados Unidos pues se calienta cada día y cada hora muchísimo más, Rita. Sí, se ha dicho bastante ahorita. Por ejemplo, hoy tenemos en nuestro especial del periódico que las posturas sobre aborto serán determinantes en el voto de Estados Unidos. Sabemos que tanto republicanos como demócratas tienen posiciones muy distintas en este sentido. Por ejemplo, Kamala Harris ha centrado su campaña en la defensa de los derechos reproductivos, incluyendo legislación sobre el aborto terapéutico y píldoras. En cambio, Donald Trump ha dicho que en ninguna circunstancia apoyaría una prohibición federal del aborto. Sin embargo, ha tenido posturas conservadoras sobre el tema, tanto en aborto como en las píldoras. También se habla de temas de salud. Por ejemplo, que en el caso de Kamala Harris, los demócratas plantean reforzar medidas en materia mental, servicios de emergencia, atención de maternidad y salud, mientras que Donald Trump no está a favor de derogar o pretende hacer cambios estructurales. Dice que vamos a luchar por cuidado de la salud mucho mejor que el Obamacare, que fue una catástrofe, es lo que dice. También hay posiciones interesantes y polémicas en cuanto a medicamentos. Y bueno, también todo lo de los insultos que se han dado a través de redes sociales, que hay mucha violencia, ¿verdad? También en la narrativa en esta campaña en los Estados Unidos. Sí, vamos a hablar mañana sobre esto, ¿verdad? ¿Tengo entendido? Sí, vamos a ampliar ya haciendo como un preámbulo, porque ya la otra semana estamos ahí, ya después de esta larga espera, de esta lucha por la silla presidencial en Estados Unidos. Nuestros compañeros también les hemos comentado que van a hacer una cobertura bastante amplia, van a estar allá desde Estados Unidos, Washington, New Jersey, varios puntos importantes, así que les vamos a trasladar y vamos a tener información en tiempo real de lo que esté sucediendo en Estados Unidos la otra semana. Correcto. Compañeros, ¿ustedes tienen adultos mayores en su familia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos sí? ¿Rita? Por supuesto. Sí, bueno, yo también. Y vamos a hablar sobre los derechos fundamentales de los adultos mayores. Vamos a poner este tema en contexto cuando regresemos. En Contexto, por Extra Radio.
Para los que se ponen morados de impotencia o de felicidad. Para los que se ponen rojos de pena o de pasión. Analizamos el fútbol y muchas otras disciplinas de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que han tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Luke quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Luke vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Luke y Lala en www.med.go.cr. Leer y escribir. El primer paso para transformar vidas. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. En contexto, por Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Hoy en día, el envejecimiento de la población plantea importantes desafíos y oportunidades que requieren nuestra atención y compromiso. Hablar sobre los derechos y cuidados de las personas adultas mayores es fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva. Las personas adultas mayores han acumulado una vasta experiencia y sabiduría a lo largo de sus vidas, y es nuestro deber garantizar que sean tratados con dignidad, respeto y equidad. A medida que exploramos los aspectos legales, sociales y emocionales que rodean el cuidado de los adultos mayores, es crucial reconocer no solo sus derechos fundamentales, sino también las barreras que aún enfrentan. Hoy hablamos y ponemos en contexto los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Rita. Le damos la bienvenida a Andrea Monge, gestora de Derechos Humanos de AGECO, quien ya nos acompaña vía Zoom. Buenos días y gracias por estar aquí, Andrea. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para la organización aprovechar este tipo de espacios en donde podemos conversar sobre la importancia de este tema siempre es muy valioso. Gracias. Queríamos empezar un poquito con la introducción que hacíamos, pero es importante conversando previamente que muchas veces se ve el llegar a esta etapa del adulto mayor o del envejecimiento como una carga. Sin embargo, viéndolo desde otro enfoque, realmente no es así. Es más bien como ustedes lo promueven, es una dicha, es todo un logro alcanzar esta edad y aún así tener cierta salud para seguir enfrentando pues desafíos. Claro, de hecho, vamos a ver, la propuesta que hacemos desde la organización o los enfoques a los cuales nos adherimos es que el envejecimiento es un proceso que lo vamos llevando a lo largo de la vida. La vejez es una etapa de ese proceso y el envejecimiento poblacional es sin duda alguna un logro en la historia de la humanidad. Que actualmente podamos tener las condiciones de salud, educación, seguridad social, seguridad económica y otros derechos que nos permitan vivir más tiempo, es un logro en la historia de la humanidad y entonces coloca a Costa Rica en un lugar privilegiado que no está en otras regiones, en donde nuestra esperanza de vida supera inclusive los 85 años y esto es algo para celebrar, ¿verdad? Es un logro en la historia de la humanidad y siempre decimos que en el mes de octubre que conmemoramos el Día Internacional de las Personas Mayores siempre debe ser
un motivo para celebrar. Estamos envejeciendo. Llegamos a tener 11% de nuestra población es persona mayor. Es un logro en nuestra historia. Y como logro también implica algunos retos que devienen del proceso natural de envejecimiento. Que si bien no todas las personas envejecen de la misma forma, y eso es algo muy importante, algunas personas por sus condiciones de vida, por su historia de vida, por la situación que han vivido, pues en su vejez de repente podrían tener algunas condiciones de salud, requerir algunos cuidados, y entonces ahí es donde tenemos que también volver la mirada a esta serie de retos que vienen con la vejez. Conversamos con Andrea Monge, gestora de Derechos Humanos de AGECO, y conversamos sobre estos derechos fundamentales de las personas adultas mayores, también cuidados y consultas que deberíamos, o que muchas veces surgen para estas personas que son cuidadoras, pero no solamente por decir que haya alguien en la casa que sea una persona adulta mayor. Creo que es parte de nuestra sociedad, es parte del día a día. Entonces, Andrea, ¿cómo podríamos entender o empezar a hablar de esos derechos fundamentales que deberían garantizarse a todas las personas adultas mayores, así como cualquier otra persona? Pero estamos hablando de esta etapa tan importante. Claro, y esa es una premisa muy importante, Rita, que los derechos se mantienen a lo largo de nuestra vida. Entonces, en la vejez justamente también vivimos estos derechos. Lo que cambian son la forma en la que los satisfacemos. Por ejemplo, todas las personas en cualquier momento de nuestra vida tenemos derecho a la educación, pero esta educación varía si es en la primera infancia o si es en la adultez o si es en la vejez. La forma en la que se expresa ese derecho. Hay derechos específicos que usualmente puedan estar relacionados con la vejez, como son, por ejemplo, los derechos de los cuidados a largo plazo, las situaciones de violencia patrimonial, que actualmente representan uno de los principales retos con los que nos enfrentamos las organizaciones que trabajamos en este tema, y que podríamos pensar que entonces son situaciones concretas que muy repetidamente se dan en esta etapa de la vida, que son derechos que mantenemos a lo largo de la vida, pero que en esta etapa adquieren una especial atención. O hablemos, por ejemplo, de los derechos de la salud sexual y reproductiva, que parece ser como que en la vejez ya no pensamos que existe esta categoría de derechos. Claro. Podríamos mencionar, tal vez ustedes que están tan familiarizados con estos derechos que se obvian o que dejamos de lado y que siguen estando ahí, y que también personas que estén siendo parte del núcleo del acompañamiento, porque también es importante, creo que es un tema que también vamos a tomar a retomar más adelante, que es el aislamiento, que tampoco pues es bueno. Siempre creo que debe haber cierto acompañamiento y ayuda en caso de que pues lo necesiten estas personas adultas mayores. Claro, al final el derecho a los cuidados a largo plazo lo podemos retomar en un momento, pero esto se vincula muchísimo con el derecho también a la autonomía, ¿verdad? Y tal vez ese sería como el primero que quisiera retomar, que es muy específico, y posteriormente podemos abordar sobre el tema de los cuidados. El derecho a la autonomía adquiere una especial atención en esta etapa de la vida, porque muchas veces en nombre del amor, a nivel de los espacios familiares, en nombre de querer, ¿verdad?, que la persona esté bien, empezamos de una u otra forma a limitar ese acceso a la autonomía. Voy a poner un ejemplo que probablemente nos va a ser súper cercano a las personas que tenemos personas mayores cerca. De repente la persona mayor nos comenta que va a hacer unas reparaciones en el techo. Pongámosle una persona de 80 años que de repente siempre ha estado habituada a hacer este tipo de reparaciones, pero ahora tiene 80 años, de repente hay alguna condición de salud en esta persona y nos dice, voy a hacer las reparaciones en el techo, y además esas reparaciones tienen que ser cuando está lloviendo para poder detectar la gotera, ¿verdad? Claramente como familia nos alerta, ¿verdad? Nos pone una alerta y nos dice, no, por favor no haga eso, podemos buscar una persona. Bueno, pero ¿hasta qué punto estaríamos en algunos casos pudiendo limitar el derecho a la autonomía? Claro. Una persona nos podría decir, es que yo voy a ir a una actividad, pongámosle, no sé, un bingo, voy a ir a un bingo, a un baile en la noche, y después nos regresamos solas todas en bus.
Y de repente la situación de seguridad de nuestro país también nos alerta muchísimo y decimos, pero ¿cómo? Es que son 5 o 6 personas mayores esperando en esa parada de bus que podría ser solitaria. Decimos, no, es mejor que no vaya. ¿Cómo todo esto también limita el acceso a la autonomía? ¿Verdad? Y entonces si decimos, no se suba el techo, no vaya, cómo está administrando la pensión, présteme a ver el estado de cuenta para ver en qué está gastando tanto, y le sumamos ese tipo de expresiones que podrían en algunos casos venir desde un lugar de afecto, de protección, de querer que la persona esté bien, de una u otra forma resultan altamente violentas en esta etapa de la vida. Entonces, qué reto, por ejemplo, para las familias, ¿verdad? Poniéndonos también de este lado, es un gran reto, porque entonces tenemos esta situación de que queremos procurar el bienestar de la persona versus también su autonomía. Entonces es uno de los derechos específicos que usualmente trabajamos desde la organización y también brindando herramientas a las familias de cómo poder abordar y tratar este tipo de temas para justamente siempre estar salvaguardando el derecho de las personas en todo momento. Andrea, qué importante esto que nos dice como primer gran punto, ¿verdad? Este derecho a la autonomía, porque vamos a ver, yo creo que no solo es el más básico, sino que tal vez es el inicio de todos los otros dudas o conflictos que podemos tener con un adulto mayor, porque básicamente se trata de tal vez del derecho más inalienable, que es es que afecta a todos, ¿verdad? Este derecho a autonomía afecta su poder de decisión, de libre tránsito, de ir y venir, con quién se junta, qué hace, hasta qué hora, etcétera. ¿Cómo sabemos cuándo es un momento en el que un adulto mayor necesita, vamos a ver, en que podemos o debemos restringir de alguna manera este derecho a la autonomía de un adulto mayor? ¿Cómo entonces sabemos cuándo de verdad corre peligro o cuándo hacerlo? Claro, eso me parece una excelente pregunta, porque es cuando tenemos esa luz de alerta y decimos, ojo, si ya acá como familia no tomamos algunas acciones, más bien podemos estar incurriendo en negligencia, que es la otra parte, ¿verdad? O sea, si yo estoy viendo que hay una persona mayor que de repente requiere algún tipo de cuidados y como grupo familiar no lo procuramos, podemos caer en negligencia. Claro. Bueno, estas luces podrían ser, claramente cada caso va a ser muy particular, pero siempre decimos que tenemos que estar muy atentos y atentas a si estas decisiones, comportamiento de la persona es parte de su conducta habitual o si han habido de repente algunos cambios que nos alerten. Voy a poner un ejemplo, como en este que les decía, la persona que se sube al techo a hacer reparaciones. Claro. Si de repente durante toda su vida ha sido así, y la persona sabemos que siempre en muchos momentos, por más que se le alertaba, la persona deseaba siempre tomar estas decisiones, esto podría ser una conducta que podríamos llamar habitual, ¿verdad? Olvidos habituales, yo creo que los tenemos todas y todos, claro. ¿Verdad? Uy, ¿dónde dejé tal cosa? Pero ya cuando empezamos a ver, bueno, que de repente el olvido dejó de ser un olvido y entonces el control del televisor está en la refri. Y entonces ya, ¿verdad? Es algo que es fuera de lo usual, que es un patrón diferente de comportamiento, que de repente la persona en algún momento se desubica de donde está. Y vemos, esos podrían ser cambios muy drásticos o cambios muy pequeños, inclusive como en el comportamiento de la persona, en su estado de ánimo. Ahí son luces de alerta para decir, ojo, acá podría haber alguna situación vinculada, alguna demencia o deterioro cognitivo, que no tiene nada que ver con la edad. Esto es importante. A veces hacemos una linealidad de decir, ok, deterioro y demencia igual persona mayor. La mayoría de personas mayores viven sin deterioros y demencias. Algunas podrían tener este tipo de situaciones. Entonces, si vemos algunos cambios, siempre la recomendación es acompañémonos de personal médico especializado y capacitado. Consultemos eso en la cita mensual. Digámoselo primero que todo a la persona mayor, ¿verdad? Ese es el paso 0. Estoy notando algún tipo de cambios. ¿Usted está bien? ¿Necesita algunos apoyos? Digámoselo a la persona mayor. Y podemos alertarlo. Esta información de alertar siempre es una recomendación que hacemos, porque como les comentaba, en la otra acera tenemos las situaciones de negligencia.
Entonces, el hecho de comentarlo y que quede ahí el registro, que hay un grupo familiar que quiere procurar por esta persona y que está en el registro, es favorecedor de no pensar que es una situación de negligencia. Claro. Si ya, por ejemplo, hacemos todo esto, igual la persona desea tomar esta decisión y de repente todavía no hay ningún diagnóstico médico o se hicieron exámenes médicos y no existe un diagnóstico, ahí sí entra completamente dentro del fuero de la persona. Y esto a veces a nivel familiar comprendo que puede ser muy difícil, ¿verdad? Porque es decir, es que estamos viendo algunas alertas, hicimos todo este proceso médico, pero resulta que no tenemos ningún diagnóstico y la persona sigue tomando esas decisiones. Por eso siempre la recomendación es acompañémonos de los equipos médicos. En la mayoría de los casos, muchas veces las personas mayores tienen citas mensuales de control. Estas citas son un espacio idóneo para alertar de todas estas situaciones, cambios, siempre y cuando además sean un espacio de absoluto respeto a la dignidad de la persona mayor y además siempre en la línea de es una persona adulta mayor, es una persona adulta con capacidad de tomar decisiones y esta capacidad de tomar decisiones hay que legitimarla, aunque a veces esas decisiones de repente no sean tan cómodas para las otras personas del grupo familiar. Ok, clarísimo. Puede haber, bueno, yo me pregunto, porque este es tal vez uno de los tantos aspectos que pueden ocurrir de esta convivencia o de este, por así decirlo, cuidado de alguna persona adulta mayor, pero cuando vemos que alguna persona de nuestro entorno familiar está ingresando o está empezando en esta etapa de vejez, de ser un adulto mayor, ¿qué es lo que ustedes recomiendan para empezar a informarse? Porque es que pueden haber muchas dudas de cómo actuar, de cuál es la manera correcta, de a quién le pregunto. ¿Qué es lo básico que ustedes recomiendan para estar informado y para no precisamente cometer errores o incluso incursionar en esta autonomía, violencia, porque también se da mucho y es un tema que también queremos conversar? Claro. Bueno, decimos que el punto cero, si quisiéramos verlo así, es siempre mantener una comunicación muy desde las emociones y sentimientos. Y entonces hacerlo saber. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces la jubilación representa un cambio muy importante para las personas. Y a veces como grupo familiar no brindamos el acompañamiento en este cambio porque lo vemos más bien como un ideal. Ya se jubiló, qué dichoso, qué dichosa, debe estar contentísima. Pero este proceso de cambio puede ser bastante serio a nivel emocional también. Claro. Entonces, siempre el punto cero que les decía es hablar desde la emoción con la persona, desde el sentimiento con la persona mayor y poder externarle. Nosotras como familia estamos dispuestas para acompañarle en absolutamente lo que usted necesite y nos pida. Si usted dice, es que yo quisiera que me pudieran ayudar a explorar algunos cursos, perfecto, podemos hacerlo. Es que yo quisiera que ustedes como familia me puedan acompañar tal día en tal actividad, de repente el grupo familiar se organiza y lo puede hacer. Pero el punto cero es ese contacto con la persona mayor porque validamos su condición de una persona adulta. Entonces decimos, contactamos con esta persona, conectamos con lo que la persona necesite, con lo que la persona en ese momento quiera decirnos. Y segundo, o el punto uno, diríamos, ¿verdad? Es que el cero es el más vital. Podemos buscar instancias aliadas. Justo bajo esta premisa, en AGECO tenemos una línea telefónica que hace esta labor de acompañamiento a las familias. Y nos encantaría que las personas o familias que estén viviendo ese tipo de situaciones puedan llamarnos. Es una línea además que es justamente atendida por personas mayores voluntarias, capacitadas por la organización. Entonces tiene un efecto muy importante, porque son personas mayores que pueden también, por un lado, acompañar a las familias desde su propia vivencia y por otro lado, acompañar a las mismas personas mayores desde la propia realidad de sentirse entre pares. Claro, sí, prácticamente de igual a igual, ¿verdad? Esta conversación. Así es.
Bueno, y tal vez cuando concluyamos el tema, le vamos a dar la información de la línea para que todas las personas que estén interesadas, ¿verdad?, puedan hacer las respectivas consultas. Y ya anteriormente también mencionaba este tema de la violencia, porque lamentablemente son situaciones o casos que también se presentan en las familias. Y ustedes tienen una iniciativa muy interesante que en este sentido me gustaría que la pudiéramos comentar para identificar en casos de cuando ocurre, cuando hay violencia de por medio, cómo identificar lo que está sucediendo y lo que se puede hacer. Sí, esta iniciativa le llamamos Violentómetro. Y vieras que la creamos justamente hicimos primero un material gráfico y después dijimos, ¿qué tal si esto lo cambiamos como a un test que yo pueda ir llenando y que al final entonces me genere un resultado y saber en qué situación de violencia podría estar? Este violentómetro está dirigido específicamente a personas mayores. Lo tenemos también disponible en línea, ¿verdad? Entonces la idea es que la persona pues pueda ir completando las casillas y que al final entonces le genere un resultado para saber si hay algún signo de alerta o más bien estamos ya en atención, ojo, algo está pasando grave o esto es una urgencia y requiere de su atención inmediata. Este es el violentómetro y además lo tenemos de forma gráfica por si alguna persona también lo desea, puede, tal vez ahora podemos dar la información de AGECO y la persona nos pueda contactar y se lo podemos dar impreso. Claro. Y tenemos otra herramienta que justamente nació como hermana de este violentómetro que dijimos, bueno, pero ¿qué tal si creamos una herramienta para todas las personas de cualquier edad, justo para evaluarnos cómo son nuestros sentimientos, emociones, percepciones hacia la vejez? Porque muchas veces de esas percepciones y pensamientos hacia la vejez es de donde vienen las principales expresiones de violencia. Y a ese le llamamos edadímetro y también está en línea. Entonces, ojalá que sea un instrumento que podamos consultar. Igual nos va poniendo preguntas y entonces vamos contestando, ¿verdad? Preguntas, por ejemplo, no sé, usted considera que las personas mayores son como niñas y entonces ahí vamos contestando verdadero o falso y al final nos dice qué tal estamos en esa percepción hacia el envejecimiento y la vejez, que nos parece un muy buen recurso familiar también para irnos midiendo, ¿verdad?, cómo vamos sintiéndonos hacia esta etapa de la vida. Claro. ¿Qué signos de alerta podríamos identificar? Ya entrando como en concreto en las experiencias, claro, que está ocurriendo una situación de violencia, que hay algo de por medio que no está bien. Claro, acá voy a acompañarme de justamente el material. Cuando hablamos, el material está dispuesto en 3 niveles, ¿verdad? Nos dice un primer nivel que es atención, algo podría estar sucediendo. Un segundo nivel en donde justamente nos dice alerta, algo pasa y tenemos que atenderlo. Y un tercero que es emergencia. Atención, es decir, las cosas que se encuentran ahí en el primer nivel, que pueden ser inclusive muy sutiles, casi imperceptibles, que lo podemos ver. Por ejemplo, le hacen bromas hirientes u ofensivas con respecto a su edad. Recibe constantes preguntas acerca de su testamento, que a veces las vemos muy inofensivas. Papá, mamá, ya usted arregló todo. Es que si no después cuando usted fallezca o pase algo es más difícil. Ojo, sí. Ojo, alerta. Esa es una pregunta que trae consigo una connotación violenta. ¿Le obligan a cuidar nietos o nietas o lo vemos como una linealidad? Entonces decimos, es que tengo tal actividad, no, a mí me cuidan los chicos, las chicas, mi mamá, ¿verdad? Como una responsabilidad de la persona mayor. O hacer algunas otras actividades de cuidado porque se cree, ¿verdad?, que podemos disponer del tiempo de las personas que ya está en la casa, ya está jubilado, entonces disponemos de ese tiempo. Responden por usted ante consultas en citas médicas u otros. Cuestionan su capacidad para tomar decisiones o inclusive la misma decisión. Le tratan de manera infantil. E inclusive estas mismas expresiones, a veces ni siquiera directas hacia la persona, sino en general. Es que como las personas mayores se vuelven como chiquitos, esa es una expresión que puede traer consigo violencia. Le ignoran, le hacen la ley del hielo, le culpabilizan por algunas cosas, le ridiculizan u ofenden. Y también a cambio de la mano con esto,
muchas veces como esta respuesta por la misma persona mayor en diferentes situaciones, ¿verdad? Haciendo entonces como esta connotación de veamos cómo se van ligando todos estos mitos de si entonces yo de repente creo que ya es una persona que no tiene capacidad de tomar decisiones, que se comporta como niño o como niña, entonces yo perfecto, no solamente respondo, como decíamos ahí, ante consultas médicas, sino inclusive tomo la misma decisión por la persona. Y también ligado al tema del testamento u otros, por ejemplo, le hacen falsas promesas a cambio de los bienes o también a cambio de otras o promesas no cumplidas en general, ¿verdad? Como ese tema de cuidado de nietos o nietas, de decirle, y entonces además te vamos a pagar, pero eso nunca sucede. Ojo, eso es un signo de atención. Ok. Y es que son bastante, suena como si fuese algo que no ocurriese, pero en realidad son expresiones que lamentablemente sí las escucha uno muy común. Son comunes y que no se quizá identifican como tal, como que están mal, sino como bueno, tomo aquí el ejemplo que vos ponías de arreglar las cosas, de la herencia. En realidad eso debería ser un tema que la persona llegue a esa conclusión o a ese momento, no porque tenga esta presión de los hijos, por ejemplo. Claro, claro. Y es que este tema es muy complejo porque ya hablamos de que es una situación de violencia patrimonial. O sea, lo tenemos que poner ya en esa línea, ¿verdad? Estas constantes preguntas de su patrimonio en general, ¿verdad? ¿En qué estás gastando la pensión? Es que ¿por qué compraste esa blusa? Es que ya tenés un montón de zapatos. Estas constantes preguntas son altamente violentas y a veces las vemos muy lineales, como de es que es una, voy a usar una expresión muy coloquial, ¿verdad? Es que es una botaretas. Si yo no estoy ahí pendiente de mamá o de papá, cualquier persona puede enredarle y entonces ella utiliza ese dinero o regala ese dinero. Bueno, es su dinero y con su dinero puede hacer lo que guste. Recuerdo también un caso hace algunas semanas que nos llegó un caso de servicio de orientación que era de una persona mayor, un hombre mayor, que estaba sosteniendo una relación sentimental con una persona mucho menor que él y claramente mayor de edad, ¿verdad? El señor tenía, pongámosle, 80 años y ella tenía 30. Y para la familia era un escándalo, ¿verdad? Porque entonces decían, y es que él la invita, le compra cosas. Bueno, es el dinero de él. Es la decisión que él está tomando de asumir esta relación de pareja, ¿verdad? Y es el dinero y las decisiones de él. Entonces también, pues, siempre hacemos este llamado, ¿verdad? Que todo el patrimonio, todo, su ropa, sus pertenencias, su pensión, su casa, su carro, todo este patrimonio continúa siendo de la persona mayor hasta que la persona, pues, lo decida. Ok, tenemos un audio, ya casi tenemos que ir a un corte comercial, pero no queremos irnos sin antes escuchar lo que nos dicen nuestros oyentes al 7003-1234. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad sea más inclusiva para las personas mayores? Ok, una comunidad más inclusiva, nos pregunta el oyente. Qué linda pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces pensamos como en todas estas situaciones desde cómo atacar lo malo, ¿verdad? Cómo prevenir la violencia, pero más bien qué importante pensar en la línea de promover lo bueno. Entonces, ¿cómo hacer que seamos más inclusivos? Yo creo que la visión de que somos una sociedad donde estamos confluyendo personas de todas las edades debe ser la primera motivación para justamente crear una sociedad más inclusiva. Pensar que todas las edades nos sumamos unas a otras, ¿verdad? Los niños y las niñas le suman a las personas mayores y las personas mayores a los niños y las niñas, y que estas relaciones intergeneracionales siempre suman, es una de las herramientas también más importantes.
pienso que claramente hay una responsabilidad en el marco también de las políticas públicas, por ejemplo, de los gobiernos locales, de promover experiencias intergeneracionales, de hacer de los cantones lugares seguros para envejecer. Este tipo de programas, acciones, ¿verdad?, que se puedan hacer desde lo local, también influye muchísimo en esta visión de sociedad más inclusiva, más respetuosa. Y por último, es algo como que trasciende tanto mi visión de persona, ¿verdad?, como en todos los niveles, desde lo micro hasta los niveles máximos, pero cada vez que legitimo entonces los derechos de una persona, independientemente de su edad, bueno, y en este caso claramente las personas mayores, estoy aportando a construir esta sociedad en la que podamos caber todos y todas. Andrea Monge, gestora de Derechos Humanos de AGECO. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ya casi regresamos. En Contexto, por Extra Radio. Todas las tardes tenemos una cita donde estaremos compartiendo historias, conocimientos y muchas risas. Todos los temas que vos pongas sobre la mesa. Te esperamos con buen café, buena conversación desde las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Mucho que contar, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Pluk? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Estados Unidos decide 2024. Cobertura especial con todo el equipo periodístico de Grupo Extra y la periodista Glenda Umaña como invitada especial. Para que usted no se pierda ningún detalle, a partir del lunes 4 de noviembre vamos a tener una cobertura especial con toda la información más destacada y directamente desde Washington, D.C. y otros sitios clave aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se vive esta elección desde la comunidad costarricense en Estados Unidos? Sus historias, sus inquietudes y sus aspiraciones. Estados Unidos decide. Una cobertura exclusiva para Extra Noticias que incluye un amplio seguimiento en vivo de todo lo que esté pasando. Además, analizaremos ampliamente las repercusiones que trae esta elección para nuestro país. Acompáñenos, su cita es aquí a través de todas las plataformas del Grupo Extra. La información y voz. Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. Continuamos hablando con Andrea Monge, gestora de Derechos Humanos de AGECO, sobre los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Antes de pasar directamente con usted, Andrea, vamos a escuchar algunos de los audios que ingresan al 7003-1234. 7003-1234. No sabemos si es una opinión, si es una pregunta, pero lo escuchamos a continuación. Hola, buenos días. Yo tengo un asunto con mi mamá. Mi mamá ya es una adulta mayor y a veces nos da un poquito de miedo que salga. Y no sé, ya siendo adultos mayores como que se les activa la energía y todo y quieren salir solos. Y a nosotros nos da un poco de miedo. No sabes si existe alguna alternativa, algo que nos dé seguridad tanto a nosotros como a ella, sin quitarle también su independencia. Sí, Andrea, adelante.
No, decía que claro, que podemos orientarle, ¿verdad? Yo creo que ojalá que nos pueda llamar a la línea telefónica que ahora vamos a compartir, que le podamos decir cuáles podrían ser estas alertas y cuáles podrían ser estos otros acompañamientos que pueda dar en el caso específico. Por ejemplo, a dónde le gusta salir, cuáles son estas razones por las cuales dicen que tienen temor. Y poder llegar en familia también a un punto que haga sentir a todas las personas tranquilas. Ojo, y también no necesariamente verlo desde la lógica de decir es que solo porque sean adultos mayores, no, porque a nivel familiar nos cuidamos entre todos y todas, y entonces también en esta labor noble, ¿verdad? De cuidado y acompañamiento de todas las personas, podemos darle como algunas orientaciones específicas. Andrea, vamos a decir de una vez los datos de la línea y los volvemos a repetir porque nunca es suficiente. Aparte porque minuto a minuto en radio van entrando nuevos radioescuchas y cuando lo repitamos va a haber gente que no lo oyó la primera vez. Así que vamos a ver, ¿cuál es esta línea a la que puede acudir la población? 25 42 45 27. 25 42 45 27. ¿Ok? ¿Qué nombre le ponemos en la agenda? Es el Servicio de Orientación Sociolegal de AGECO. Servicio de Orientación Sociolegal de AGECO, adultos mayores. Perfecto, bueno, ahí está. No sé, compañeros, me avisan si tenemos algún otro audio por ahí. De momento no. Andrea, qué importante todo lo que nos está diciendo. Hay una cosa que a mí me llama la atención poderosamente también, porque hay personas que contratan servicios externos de cuidado de personas, porque tal vez su tiempo no les da, etcétera. Y esto me lleva a una cosa, vamos a ver, la manera en la que usted habla, con esa pasión, con ese brillo en los ojos, con esa alegría, con ese cuidado, denota que usted se está dedicando a hacer lo que ama, que usted tiene una pasión por esto que hace y que le gusta. Y yo realmente soy un fiel creyente de que el mundo sería un lugar completamente diferente si todo el mundo se dedicara e hiciera a la pasión que tiene en su corazón. Hay cuidadores de cuidadores, o sea, esto me lleva a la pregunta que le quiero plantear. Hay cuidadores de cuidadores, ¿verdad? Y hay casos de casos. Desde los que son hiperchineadores hasta los que están del otro lado del espectro, que alcanzan incluso al maltrato. ¿Cómo podemos identificar un buen cuidador? ¿Qué lineamientos? ¿Qué debería de asegurarnos una persona que nos dice o que le dice a la familia o que nos recomendó un vecino que se dedica a cuidar a adultos mayores? Claro. Muy importante, existen dos formas de entender las personas cuidadoras. Aquellas que tienen alguna formación, que entonces llamamos que son personas cuidadoras formales. Hay alguna formación detrás, ¿verdad? Hay algún instituto, por ejemplo el INA, la UNED, dan algunos cursos de este tipo. Y a lo que la mayoría de personas nos enfrentamos, que son las personas cuidadoras informales, que es este tipo de personas como la que usted nos menciona, ahora que nos la recomienda un vecino, un amigo, demás. Bueno, siempre lo que decimos es que en ambos casos, porque el hecho que una persona tenga la formación, de repente tiene conocimientos técnicos, pero tal vez carisma, digamos, claro, y esta forma de trato no viene con un título. Lo que siempre recomendamos es además informar cuáles son las necesidades específicas que tiene la persona mayor y clarificar en términos de cómo esperamos ese acompañamiento. Voy a poner un ejemplo. Si la necesidad específica de la persona es preparar los alimentos y que pueda comer con la persona cuidadora, esto tiene que quedar claro en el proceso de contratación. Es que necesitamos que usted prepare los alimentos, pero además para mi papá, mi mamá, mi abuelita, es importante comer con ella. Eso es lo que andamos buscando como grupo familiar. Eso tiene que quedar dentro de la contratación. Si es el tema de que solamente se encargue como de las labores de cuidado más concreto, de acompañamiento en el baño, etcétera, o que es también queremos que la persona pueda facilitar este tipo de actividades de gimnasia mental. Entonces es otra función completamente diferente, ¿verdad? Claro. Y eso es una labor que como familia hay que clarificar en primera instancia. Eso estaba pensando. Perdón, Andrea, eso estaba pensando, que de repente estaría bueno sentarse como familia, hacer como quien dice una lista de funciones que esta persona tiene que hacer. Si a la persona hay que cargarla, si hay que acompañarla al baño, si hay que bañarla, si hay que cambiarla, si nada de eso, si más bien hay que hablarle, hay que aplicarle medicamentos
o ¿verdad? O sea, porque todas las personas somos diferentes, no todos los adultos mayores que requieren cuidados van a tener las mismas necesidades, y de repente podríamos entonces sentarnos como familia a hacer una lista, ¿verdad? Como si estuviéramos contratando a una persona para un puesto y decirle, esto es lo que le va a tocar hacer, ¿verdad? Así es. Y en el caso de las personas mayores, ¿verdad? Que, por ejemplo, todavía no ha sido alterada su capacidad de juicio, es la misma persona la que tiene que decir. Claro. No, yo lo que quiero es que la persona pueda venir a leer conmigo. Entonces quiero una persona que cuando yo estoy haciendo mi lectura, la persona también esté leyendo y que en algún momento podamos conversar. Bueno, eso es parte entonces del cuidado que deberíamos buscar y proveer. Y además, entonces, comunicárselo a la persona en la fase de contratación para ver si es algo a lo que está dispuesta. De repente, como grupo familiar, a veces se piensa, no, es que vamos a contratar a una persona que nos organice los oficios domésticos y que además acompañe a la persona mayor. Pero resulta que las expectativas de la persona mayor son otras. Las expectativas es que se siente, que comamos, que conversemos, que veamos las noticias. Bueno, entonces esas expectativas tienen que quedar ahí tan claras para todas las personas del grupo familiar. Ahora bien, cuando ya hay alguna situación de mayor dependencia, bueno, también recomendamos a las familias acompañarse de todos los dispositivos que ahora existen, ¿verdad? Por ejemplo, si es una familia que no puede estar haciendo algún proceso de supervisión, bueno, que en la casa, por ejemplo, puedan haber cámaras, siempre y cuando todas las personas estén claramente enteradas de que se va a utilizar este dispositivo de supervisión. Claro. 7003-1234, tenemos un audio también, vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros oyentes. Hola, buenos días. Quisiera sugerir o por lo menos decir algo en torno al violentamiento de los derechos del adulto mayor, ¿verdad? Espero que estén bien anticipadamente. Ejercemos violencia contra el adulto mayor cuando ellos realizan o realizamos algún trámite en alguna institución o agencia, lo retardan a uno o lo ven como un ignorante o pareciera que uno no se pudiera explicar bien. Otra es a nivel familiar que le tiramos o le escondemos cosas a este adulto mayor, ya sea fotografía o cosas que son parte de su sentido de vida, de su patrimonio personal, y que no es necesariamente o que no tiene interés para otras personas, y eso es violencia. Lo otro también sería el que les aislamos de sus relaciones o negamos a las personas que quieren relacionarse con este adulto mayor, les aislamos y les rompemos su círculo propio. Solamente que pasen buen día, excelente programa. Gracias, qué bonito aporte. Andrea, ¿algún comentario al respecto? Claro, la persona oyente nos dijo 3 situaciones de violencia, ¿verdad? La violencia institucional, la violencia patrimonial y la violencia psicológica. Y como él lo mencionaba, tan claro, tan sutil, este tipo de situaciones que afectan el sentido de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, pasa mucho que las personas, muchas veces, no porque sean personas mayores, sino por su personalidad, acumulan cosas. Y entonces la familia dice, es que ya ahora, desde que es una adulta mayor empezó a acumular. Tal vez acumulaba toda la vida, pero ahora es más notorio porque entonces tiene más adornos, más recuerditos, más cartas. Y a veces la familia entonces dice, vamos a mover esto, vamos a colocarlo en tal lugar. Qué importante ese comentario porque el patrimonio también da sentido, Andrea, a esa completamente. Y perdón, a veces, porque usted lo está poniendo de una forma, a veces tal vez muy, muy bonita, porque usted habla muy bonito, pero hay familias que dicen, no, botémosle todo ese basurero al abuelo, ¿verdad? Para él no es un basurero, para él es importante, y esto podría provocarle un daño psicológico porque al final es violencia. Podría provocarle un daño psicológico grave, ¿no es cierto? Claro, recuerdo una vez un caso en el Servicio de Orientación Sociolegal que nos llamaron de un señor que toda la vida había sido mecánico, ya se había jubilado, pero que tenía un montón de partes de carros y tornillos y que para la familia justamente era, como usted lo decía, basura. Pero cuando le comentaban al señor, el señor lo que decía era, no, por cualquier emergencia, o sea, si a usted se le descompone el carro, yo aquí tengo todo, yo perfecto puedo arreglar con lo que tengo. Entonces también cómo llegamos a esas negociaciones, ¿verdad?
que inclusive en muchos casos, hemos tenido muchísimos casos de este tipo, y las negociaciones más bien van en la vía de cuán eso podría ponerles en peligro, ¿verdad? Como por ejemplo cuando ya es un tema de salud, de que ya es tanta la acumulación que podría generar algunas implicaciones de salud, pero lo hablamos y lo negociamos justamente desde las emociones, los sentimientos y los afectos al final. Claro, sí, no violentándolo, ¿verdad? O haciéndolo sentir como si fuera una persona, un menor de edad o un niño pequeñito que no entiende, ¿verdad? Porque en muchísimos casos, cuando la persona está todavía psicológicamente, usted tiene el término correcto, que la persona todavía es dueña de sus decisiones, pues tiene que tener ese poder y esa autonomía para decidir, ¿verdad? Obviamente con su criterio. Claro. Andrea, y aún en situaciones de demencia, o de deterioro, hay muchísimas decisiones que las personas puedan tomar, ¿verdad? Inclusive decisiones a partir de las opciones. Las opciones que tenemos son estas. Y con esas opciones, ¿cuál es la decisión que querés tomar? Y eso también es muy válido, porque es legitimar la autonomía hasta el último momento que no sea posible. Una duda que me surge así de momento, porque ya estás hablando de estrategias de comunicación. Una persona, digamos, no un adulto mayor, una persona joven adulto que tiene un adulto mayor en casa, puede llamar a la línea de AGECO para pedir que guía sobre estas estrategias de comunicación con un adulto mayor, para aprender a negociar con un adulto mayor. Claro, lo hacemos muchísimo, ¿verdad? Hasta las personas voluntarias le dicen a la persona, apunte, yo creo que esta podría ser lo que le pueda decir. Intentemos de esta forma, ¿verdad? Lo hacemos muchísimo, y como es entre pares, entonces es muy... entre pares me refiero a la persona a la cual queremos conversar con esta persona y la persona que está atendiendo, entonces es muy cercano, ¿verdad? Inclusive muchas veces las voluntarias y los voluntarios refieren que ellas mismas les hablan desde lo que ellas esperarían de sus grupos familiares. Correcto. ¿Cuál es el contacto para repetirlo y que la gente que le interesa pueda también tenerlo por ahí? 2542 4527. 2542 4527. Así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, porque ha sido una entrevista y una sesión muy importante para abordar este tema que tiene que ver con el envejecimiento, con los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Hemos aprendido muchísimo de usted y le agradecemos también por compartir esa experiencia y esa sabiduría que se le desborda sobre este tema que usted maneja. En AGECO estamos para servirles. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Y bueno, Luis Diego, llegó la hora de recordar. Así es. Vamos a nuestra sección donde sabremos qué se celebra hoy y qué acontecimientos ocurrieron en un día como hoy. Para que no te perdas ni un detalle. Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. Recordemos, vamos a hacer un repaso por esas efemérides, porque hoy hay efemérides curiosas, así lo diría yo, Luis Diego. ¿Te parece curioso? Sí, curiosas. Bueno, empecemos con las celebraciones mundiales de hoy, 30 de octubre, no con las efemérides, sino con qué celebramos hoy. Hoy, muchachos, Rita, queridos amigos y amigas que nos escuchan, se celebra el Día Mundial del Ahorro. Del ahorro. Sí, este día fue instituido en 1924 durante el primer Congreso Internacional de Ahorro en Milán. Busca concientizar sobre la importancia de ahorrar para alcanzar una estabilidad financiera a largo plazo. La conmemoración promueve la educación financiera y la planificación económica personal en varios países. Así que hoy es el Día Mundial del Ahorro. El Día del Ahorro, bueno, qué importante. ¿Quién sabe si todavía se utilizará esa práctica de tener el chanchito por ahí? Bueno, yo tengo Me acuerdo. Yo tengo un chanchito, pero es un adorno.
En realidad no tiene nada dentro. Los ahorritos están en otro lado. Están debajo del colchón. Debajo del colchón. Bueno, hoy también es el Día Internacional de la Profesión Médica. O sea, se celebra la vocación de los médicos en su dedicación a la salud y bienestar de sus pacientes, así como su compromiso ético. Es una oportunidad para reconocer la importancia de la medicina en la sociedad y la entrega del personal sanitario, que bueno, se nos hizo más que evidente, aparte que es evidente todos los días y cada vez que tenemos algún familiar o nosotros mismos comprometidos con la salud, asistimos a un centro médico o a un doctor particular y vemos la entrega, vemos el compromiso ético, toda su preparación y esto, pero bueno, en pandemia se nos hizo todavía mucho más cercano y más evidente el valor enorme que tiene la vocación de los médicos en su dedicación a la salud y al bienestar de los demás. Hoy entonces es el Día Internacional de la Profesión Médica. Sí. También hoy es el Día Mundial del Físico-Culturismo, lo que practica nuestro productor Carlos Villalobos. Este día rinde homenaje a la actividad física enfocada en el desarrollo muscular, un movimiento popularizado por figuras como Charles Atlas, que fue muy famoso a nivel mundial. Hoy, 30 de octubre, se organizan en el mundo eventos en los que se destaca el esfuerzo y la disciplina de los atletas. Es el Día Mundial del Fisicoculturismo. También es el Día de la Reforma Protestante. En Alemania y en otros países se celebra la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en 1517, quien con sus 95 tesis transformó la estructura de la Iglesia Católica y promovió cambios profundos en la fe cristiana. Y como si todo lo anterior no fuera poco, Día Mundial del Ahorro, Día Internacional de la Profesión Médica, Día Mundial del Físico-Culturismo, Día de la Reforma Protestante. Por último, pero no menos importante, hoy es el Día del Caramelo de Maíz en Estados Unidos. Esta celebración propia de la cultura estadounidense coincide con las festividades de Halloween, resaltando la popularidad de los caramelos de maíz, un dulce característico de la época que data de finales del siglo XIX. El dulce de maíz. Sí, correcto. El caramelo de maíz. Bueno, por eso le decía que están muy curiosos estas efemérides del día de hoy. Sí, correcto. Muy particulares. Sí. Don Paul. Tenemos a don Paul Ulloa con nosotros ya. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, don Paul. ¿Ustedes han comido caramelos de maíz? No. ¿No? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. No, sí, son ricos. Sí. Son muy ricos. Son hechos a base de sirope de maíz. Sí, correcto. Y son ricos. Y esta época... Sí. Son más simples de lo que uno pensaría. Exactamente, pues, son súper simples. Pues son ricos. Sí. Hasta dirían mi esposa, hasta adictivos. Sí, por simples. Por simples. Sí, correcto. Hoy es el Día Mundial de algo. Del Día Mundial de algo. Sí. Don Paul ya casi se nos va para los Estados Unidos. Usted hablando de... Ya el día... Hablando del norte. Viernes... Estaremos volando para allá, para la cobertura del día de las elecciones en Estados Unidos. Una cobertura importante, completa, que tendremos aquí a través del Grupo Extra desde el próximo lunes y hasta el miércoles sobre toda la situación electoral en los Estados Unidos que definen. Ayer estábamos hablando en Asiento Extra con un analista político costarricense que vive allá. Define más de una cosa, ¿verdad? Es una de tal vez, y lo están poniendo así, es una de las elecciones más importantes en las últimas décadas de los Estados Unidos. ¿Por qué, Paul? Porque estás en un escenario complejo a nivel económico, a nivel geopolítico y a nivel de política interna de los Estados Unidos. Definiría muchas cosas. Definiría a nivel geopolítico en los Estados Unidos, es lo que nos decía ayer Alfonso Rojas. Definiría el futuro del Partido Republicano a nivel interno, si sigue el Partido Republicano agarrado al trumpismo. Definiría también el futuro del Partido Demócrata, si va a seguir por la misma línea que viene siguiendo desde la época de Bill Clinton. O sea, para cualquiera de los dos partidos, va a ser un parteaguas. Va a ser un parteaguas. A nivel geopolítico, definiría si hay... ¿qué va a pasar con la guerra en Ucrania? Claro. ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con Corea del Norte? Israel. ¿Qué va a pasar con China?
con China sobre Taiwán, accediendo a Taiwán. ¿Qué va a pasar en Israel? ¿Qué va a pasar en Medio Oriente? Venezuela. ¿Qué va a pasar en América Latina? Sí. Por eso, es que son escenarios muy, muy complejos. Sí. ¿Qué va a pasar con la inmigración hacia los Estados Unidos? Ese es el otro gran tema. Muchas cosas en juego. Hay muchas cosas en juego. Sí, la parte económica que mencionabas al inicio también. La parte interna económica de los Estados Unidos. es extraño. La parte económica, los estadounidenses, hay una economía buena, pero los estadounidenses no la perciben así. Correcto. Hay vulnerabilidad. Es un momento en donde Estados Unidos está en una vulnerabilidad histórica. Exacto. Que podría acentuarse o no dependiendo de quién gane. Exacto. Bueno, se me quedaba Europa. Claro. Europa y el futuro de la OTAN. O sea, hay demasiado en juego. Claro. Sí. Entonces, ¿quiénes van para allá? Bueno, ya en este momento está Leonel Sandí, está en New Jersey. Ya empezaremos a recibir sus trabajos a partir de hoy en la tarde, mañana. Yo vuelo mañana junto con Aarón Chinchilla para el Diario Extra y tendremos transmisiones especiales lunes, martes y miércoles junto con Glenda Umaña, la periodista costarricense que radica en Atlanta, que ella llegará como invitada especial para una cobertura muy, muy completa del propio día de las elecciones, el propio 5, un trabajo especial, un reporte especial desde las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Así que quedan cordialmente invitados. Buenísimo. Rápidamente un par de cositas que estén cocinando para Extra Noticias. De los temas, bueno, se pronostica que tendremos lluvias por lo menos durante toda la tarde y la noche. Las lluvias de ayer fueron bastante fuertes, principalmente muchos incidentes, más de 60 emergencias que reportó la Comisión Nacional de Emergencias, principalmente en el Caribe, en Guapiles, en la zona de Guanacaste, donde ya murió una persona, un señor arrastrado por una corriente de agua en un vehículo. Ya hoy fue rescatado el cuerpo de este señor. Y también vamos a hablar un poco sobre el proyecto de ley que se está dando sobre la marihuana. A la hora de conducir. Así que vamos a hablar un poco sobre este tema. También los sindicatos de la Caja están anunciando un movimiento para mañana jueves, así que si usted tiene una cita, vaya empezando a llamar. Sí es mejor que se asegure si mañana lo van a atender. Bueno, la cita más cercana la tenemos en 3 minutos. En 3 minutos con Ana Lucía Zamora a partir de las 11:30 por Extra TV 42. A partir de la otra semana, entonces nos acompañará desde Estados Unidos hacemos el reporte de allá, sí, hacemos una intervención desde allá y les llamo cómo va a estar el frío, el clima en los Estados Unidos, tanto político como el frito de otoño allá, así que lleve abrigos. Bueno, muy importante todo lo que está en juego y más importante que vamos a tener la noticia de primera mano a través de Extra TV, de Diario Extra y de Extra Radio. Así es. Nos vamos, nos escuchamos mañana. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.